Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Arturo Carreño. Hoy, en el Depa de Solteros, destrozamos el manual de Carreño y el destrozo es cortesía de otro llamado Arturo Carreño. Urbanidad y buenas maneras. Nos acompaña Gilberto Pérez. Es jueves y este es el Depa de Solteros de Arturo Carreño. Que vaya a la basura, soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Adelante, adelante. ¿Qué onda, Gilberto? ¿Cómo estás? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Fantásticamente Pues aquí, bien. Tenía varios kilos que no te veía. Bastantes, así es. Y bárbaro, ¿eh? Eres de los pocos que se puede ver por Google Earth. Así es. Ahí ya, bueno, cuentan, ahí ya. Desde satélite. Te invité porque hoy me confundieron. Ajá. Ya ves que me apellido Carreño. Claro. No, entonces, dice, oye, ¿usted es el del manual? Ajá. Ah, por favor. Famosísimo Manuel. Manuel Carreño, este hombre venezolano. Manuel Antonio A Carreño. finales, ¿qué será? A mediados del siglo XIX, más o menos. Sí, no, pues él sí vivió prácticamente de la primera mitad, un poco después de la segunda mitad. Sí, un hombre del siglo XIX, fundamental. Ah, ya. Y se le ocurre escribir estas cuestiones de las buenas costumbres y cómo comportarte en sociedad. Y... no, sí, fíjate, el asunto es, si lo vamos un poquito al contexto del tiempo, porque no solo fue el de él fue el más famoso, obviamente, ¿no? Ajá. Pero prácticamente se hicieron decenas de manuales de buenas costumbres. Si nos vamos al contexto, tú vas a recordar qué estaba pasando en ese siglo. Estábamos en la etapa donde empiezan a salir o a construirse los estados laicos, a separarse el estado de la iglesia, y obviamente las leyes empiezan a hacerse leyes laicas, y entonces empieza a haber como una división muy clara entre las leyes del estado y las normas de la iglesia, ¿no? En el caso nuestro de los católicos, pues los mandamientos, en los países acá de América, perdón, que los mandamientos, que la Biblia, que el catecismo. Ay, permíteme, dale de beber al sediento. Sí, dicen, por favor. oye, ¿qué quieres? Aquí no se puede platicar sin bebida. Perdón, ¿lo de costumbre? Lo de diario. ¿Cómo no? Así imagino. que... hasta quitamanchas. Y cargado. Ok, déjame, te lo sirvo. Perdón, ahora sí. Entonces llega la iglesia, el estado que se dividen. O sea, teníamos antes de esto estados eclesiásticos donde las leyes y las normas de la iglesia prácticamente se confundían. Empieza el laicismo, entonces tenemos por un lado las leyes del estado y por otro lado las leyes de cada religión. Te decía que en el caso de América, pues obviamente religión católica, pues te llevaban que al catecismo, que a la Biblia, que a los mandamientos, etcétera. Pero entonces se queda un hueco, se queda un espacio que no se cubre ni con las leyes laicas ni con las leyes de la iglesia, que era el cómo nos comportamos en la vida diaria, como yo lo digo de alguna manera más concreta, pues para no partirnos la cara unos a otros, o sea, cómo le hacemos para convivir en sociedad sin partirnos la cara. Y entonces ahí es donde se abre este hueco, por eso prácticamente en todos los países de América Latina surgen este tipo de manuales de comportamiento. ¿Por qué? Porque la ley del Estado te dice no robes, la ley del Estado te dice no mates, no agredas, no asaltes. Las leyes de la iglesia son leyes que de alguna manera van a normar tu vida espiritual para esta vida y para la futura. Pero, bueno, pues está de por medio algo que ninguna de las leyes te dice, por ejemplo, que a la hora que pasa una mujer guapa le chifles o le digas algo, ¿no? O que tú seas una persona majadera, que cuando llega alguien pues, le dices cosas que no le gustan decir. Entonces, eso no quedaba en ninguna de las leyes, ni en las del Estado ni las de la iglesia. Entonces se abre este campo. ¿Hay leyes para el antipiropo? Bueno, sí, de hecho el manual de Carreño establece perfectamente. No, del antipiropo. Ah, del antipiropo sí también, ¿no? Digo, ya ahorita incluso, no sé si has visto obras
de construcción, que ya tienen su lona donde dicen, esta obra es responsable y aquí los albañiles no piropean a las mujeres que pasan, o sea, ya estamos llegando hasta eso. Sí, ya lo que digo que se está despersonalizando todo el mundo, porque ahora ya el albañil ya no puede ser albañil, ¿verdad? Entonces, se genera ese margen, entonces de ahí surgen este tipo de manuales que se van desarrollando y que, digamos, van a normar nuestra vida en sociedad de alguna manera para que llevemos la fiesta en paz. Obviamente, tomando como modelo el comportamiento de lo que se conocía como la gente de altura, o como la gente de alto nivel, o como la gente de comportamiento apropiado, que generalmente iba ligada con las personas que tenían recursos económicos y por lo tanto también la posibilidad de educarse y la posibilidad de viajar. Porque prácticamente todos estos manuales en América Latina se toman fundamentalmente de Francia, y se toman algunos de Inglaterra, de la Gran Bretaña, precisamente de Francia, porque traíamos un proceso afrancesado. Recordemos, en México nos pasa en la segunda mitad del siglo XIX, cuando don Porfirio, enojado con los norteamericanos que nos habían invadido, todo el porfirismo voltea a ver a Francia como modelo, y entonces adoptamos mucho de las normas de etiqueta francesa y algo de Gran Bretaña, porque pues de alguna manera volteábamos a ver a un país que tenía una monarquía. Entonces, ¿quién mejor para enseñarnos modales que una monarquía? Entonces, pero fundamentalmente a los franceses les copiamos mucho de estos manuales, muchos fueron traducciones y adaptaciones a nuestra vida propia de aquí. Entonces, por eso este tipo de manuales se convirtió en algo tan trascendental, porque nos ayudaron de alguna manera a construir una convivencia entre nosotros, una convivencia para todo. Porque si tú revisas el manual de Carreño, pues te dice cómo debe ser tu relación con Dios, tu relación con tu familia, con tus padres, con tus vecinos, con la sociedad. Pero hay cosas bien, absurdas ahorita. Este siglo XXI ya están muy absurdas. No, pues hay cosas que Hay que quitarse el sombrero cuando pase una dama, ¿no? O saludas. ¿Has usado sombrero en tu vida? No, pero además, obviamente digo, ahorita ya no tiene mucho sentido, pero no solo el saludo del sombrero, sino hasta el simple toque del ala del sombrero como muestra de saludo, te establecía con qué mano debías hacer. En el Museo Regional, Gil, está en la entrada, que mucho respeto, bien vestido, quién sabe qué, y por favor quítese el sombrero. Sí, claro. Digo, estás hablando de una época donde el sombrero era un accesorio obligado, o sea, era parte del vestuario de un caballero, de un hombre. O sea, no había un hombre que no usara sombrero en esa época. O sea, el sombrero era parte de la vida de cualquier caballero, y entonces establecía qué hacer con el sombrero. Por ejemplo, en el manual de Carreño te establece cómo usarlo, cómo tocártelo para saludar, dónde dejarlo cuando llegas a una casa, y por supuesto el que el sombrero no tenga manchas de grasa. O sea, tiene que ser un sombrero limpio, porque el que esté sucio por el sudor, por la grasa, pues tampoco... Y hay categorías, porque hasta ese tipo de cosas te establece el manual de Carreño. Válgame, ¿sabes qué? Déjame ir aquí a la esquina por hielo. Sí, ¿no? ¿Sale, vale? Yo agua mineral, se puede. ¿Cómo no? Bárbaro. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había pan. ¡Fuiste Pachuco! ¡Ah, qué chulada! Fuiste Pachuco. Oye, ¿se puede usar el manual de Carreño? Lo estuve leyendo. Es más, ahí está en el baño. No sé si lo he visto ahorita. Y pues está bien cura, está bien divertido, porque está raro. O sea, hacer todo eso, imagínate en la mesa, a como comemos tú y yo, Gil. O sea, no se puede. No. Que un tenedor para quién sabe qué cosas. Con los nachos y las palomitas. Cierto vaso, cierto plato. Cuando llega una dama o se va a ir o se retira, hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie cuando se va y cuando regresa. Y hay que acercarle la silla con mucho cuidado, ¿no? O sea, y si una mujer hubiera escrito el manual de Carreño, ¿no sería al contrario? Fíjate que para que traten bien al hombre. Fíjate que incluso tuvo un problema cuando surgió, porque ahorita, como tú dices, lo lees y te da risa, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que se sigue editando y se sigue vendiendo, o sea, no es un libro que ya no encuentras en el mercado. Cuando apareció, en realidad no fue tan bien recibido por las buenas familias, primero porque se refería a ambos sexos, o sea, era un manual, don Manuel Carreño lo hace pensando en la educación de los jóvenes, o sea, está dirigido a la formación de los jóvenes y cuando se publica, mucha gente lo ve mal porque hacía referencia que era para la educación de los jóvenes de ambos sexos, y en ese tiempo formar a las mujeres no se veía como algo que se tendría no que para hacer. Hermafroditas, para... No, porque tú no... Ambos sexos, hombre y mujer. Sí, pero las mujeres no se veían como algo, alguien a quien tuvieras que educar y formar, porque su chamba era la casa, ¿no? Y bueno, ya cuando lo empezaron a leer con calma, pues se dieron cuenta que las forma precisamente para ser buenas amas de casa y para ser unas damas, ¿no? Entonces, estás hablando de un momento en que obviamente el feminismo todavía no enseñaba su cara claramente, y donde la mujer se veía como una, pues, ¿cómo diría? Como un apéndice del hombre, como una extensión del hombre, y entonces se forma bajo la idea de que la mujer es la que hay que cuidar, es la que hay que proteger, es la que hay que darle las deferencias. Y hay dos tipos de diferencias, el que tiene que ver con esta relación hombre-mujer y también el que tiene que ver con la importancia, ¿no? Porque en el manual de Carreño están tantas cosas reglamentadas como hasta la forma de andar en las banquetas. Cierto. O sea, si van dos mujeres adultas, pues van juntas, ¿no? O sea, van en la misma línea, van caminando de lado. Si van dos mujeres jóvenes y una mujer adulta, las jovencitas deben ir adelante y la adulta atrás. O sea, hasta ese tipo de cosas se señala. Si van tres jovencitas y una es de mayor edad, entonces las más chicas van adelante y la hermana o la amiga mayor va atrás. Y si van hombres, se les da el lugar dependiendo de la importancia que tiene. Entonces, vamos pensando que van tres hombres caminando por la banqueta y te establece quién es el que debe ir en medio, que es el hombre de mayor importancia, de mayor jerarquía o de mayor edad. Vale. Hasta eso te reglamenta el manual de Carreño. O sea, fíjate hasta dónde llegaba la necesidad de tenerte controlado. Y bueno, pues hay cosas tan curiosas como el que cuando tú camines en la calle, tienes que caminar a un ritmo tranquilo, no muy despacio, pero tampoco caminando rápido. Y se establece, que eso te da un montón de risa, que únicamente pueden caminar rápido los hombres de negocios durante las horas en que hacen negocios. Que están trabajando y es la única. Es la única manera en que tú puedes caminar. De otra manera, tú tienes que ir caminando pausadamente, tranquilamente, y luego te establece que si un hombre de negocios va caminando por la calle rápido, por supuesto, no se te ocurra interrumpirlo, no se te ocurra pararlo, porque el señor está haciendo negocios, ¿no? Fíjate nomás. Entonces, la verdad es que es una cosa, como tú dices, que te da risa. ¿Y quién estableció tienes que ir con chaperón? Ese es el asunto. Por ejemplo, o sea, eso es más moderno, ¿no? No, pero la salida de las señoritas, porque ahí se refiere no a las jóvenes, se refiere a las señoritas, está establecido con quién debe salir, cómo debe salir y acompañada de quién debe salir. Y este asunto también, por ejemplo, de que la chaperona, porque normalmente era una mujer, va atrás, está establecido. O sea, la jovencita o la señorita va por delante y la tía chaperona, llámesele como se le llame, va atrás. No van juntas, no van en la misma línea. Va la señorita adelante y la chaperona va atrás cuidándola. Todo eso está establecido, o sea, está establecido. El darle el asiento, No, pues por supuesto, pero además te establece, por ejemplo, que si estás en una mesa de restaurante, pues por supuesto, tú tienes que pararte si estás acompañado de una mujer, si ella va a levantarse al baño, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si estás en una reunión, estás en una fiesta, dice, obviamente, que cuando
una mujer se levanta para ir al baño o cualquier otra cosa, los únicos que se tienen que levantar son los que están cerca de ella. O sea, si tú estás en otra mesa, en el otra ala del salón, no necesitas tú levantarte, pero los que están cerca, obligatoriamente, se deben sentar cuando se retira y cuando regresa. Ujú. Todo eso está establecido en esto. Te establece cómo debes comer, cuánto debes servir. Por ejemplo, si como ahorita que tú me invitas a tu depa, dice pues que si vas a servirme la cena, no se vale que repitas, porque se supone que tú estás dando las raciones suficientes para que una persona quede satisfecha. Entonces aquí no se vale de, oye, ¿no te quedó más molito? No. Se supone que el anfitrión está sirviendo la comida apropiada para que un ser humano quede satisfecho. Entonces, no se vale pedir, repetir plato. O en una edición posterior, porque se hicieron un montón de reediciones, me da mucha risa porque en una reedición hace una aclaración, dice, antes no se veía bien elogiar la comida. Ahora, en estos momentos modernos, sí se puede hacer elogios a la comida, a la anfitriona. Con tal de que repitas, ¿no? Sí, o sea, no, es en directo. Pero no se vale repetir. O sea, esa regla seguía. Uy, uy, uy. Ahora sí puedo decir, oye, qué rico te quedó el mole, qué rico te quedó todo, pero sigue prohibiéndose repetir por esto que te digo, porque se supone que el anfitrión está sirviendo las raciones apropiadas. De tal manera que si tú puedes repetir, se vería como que el anfitrión es un tacaño que no te está satisfaciendo adecuadamente. Entonces, en la vida decir que el recalentado ni nada. No, ni de broma, ¿no? Te establece cómo, bueno, por ejemplo, como en este caso que vengo a visitarte, ¿no? ¿Me vas a echar en cara algo? No. Para golpearte, Gilberto. Es que establece cómo debes hacer la visita. O sea, por ejemplo, cuando se refiere a los vecinos nuevos, ¿no? Vamos pensando que yo viviera aquí en el número 3 y yo me entero que tú te cambiaste. No, ahí vive Daniel. Bueno, supongamos. Bueno, suponiendo que ahí vivo, ¿no? Y tú te acabas de cambiar y entonces te establecía, por ejemplo, o te establece el manual de Carreño, que cuando haya pasado ya el primer día donde tú ya estás establecido como vecino, o sea, a las 24 horas de que tú ya vives aquí, mi obligación como vecino es venir a saludarte y a presentarme. Pero luego establece a qué hora debo venir a saludarte, porque dice que debe ser de preferencia después de la cena y obviamente antes de la hora de dormir, para que tú ya hayas terminado con todas tus actividades, todas tus obligaciones y ya estés tranquilo. Y además dice que esta visita no debe exceder de 1 hora. Vale. En cambio, pues como te conocí, porque me tropecé, estabas tú borracho ahí. O sea, en la cantina, ¿no? Entonces, estabas allá. Luego dice que por supuesto está prohibidísimo cuando tú platicas con tus vecinos hablar mal de otros vecinos. Vale, Dios, déjame servirme otra, Gil. Ya nos fregamos aquí. Sí, déjame servirme otra. Bailando y mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence y un nuevo nombre te voy a poner. Resumida, 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 resumida. Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como hombre. tú con la... Oye, una pregunta, Gil, ahorita que estamos pisteando. Sí. Pues podría llegar cualquiera a una casa de que ¿qué traje? ¿Mi tequila o algo? Oye, ahorita dices, y te lo pregunto porque te vi que llegaste con las manos vacías. Es pedrada esto. Fíjate que ya ves que ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta, dice, oye, ¿se ve bien que si vas a una reunión llegues con una botella o no llegues? O sea, fíjate cómo influencia tanto esto, que ahorita a mí me ha tocado, porque muchas veces me han preguntado, oye, ¿se ve bien que llegue con una botella de vino? Oye, ¿se ve bien que llegue con una botella de tequila o que se... Bueno, así, ¿no? El manual de Carreño, ¿qué establece? Primero dice que es adecuado que cuando a ti te invitan a una reunión, Ajá. si eres bebedor, o sea, si te gusta la copita, es prudente que llegues con una botella del vino o del licor que tomas. Pues así alivianas al anfitrión. Entonces, sí te establece eso. Si vas a ir a una reunión
y eres bueno para la bebida, pues es muy prudente y se ve bien que llegues con una botella de lo que tú bebes, pues para que le aligeres la carga al anfitrión. No, bueno, eso sí está bien. Esa debe mantenerse en el siglo que XXI, se mantenga. ¿no? Sí. Fíjate que tú tienes tanto alcohol tanto tequila en tu organismo que cuando te mueras te van a echar gusanos de maguey. Sí. O sea, yo creo. No te van a incinerar, te van a destilar. Oye, ¿quién sabía todo esto? Porque son un montón de reglas. Sí, mira, de ¿quién las urbanidad, sabía? pero ¿Quién las sabía? Entre otras, grueso. gente, los maestros, ¿no? Porque esos manuales, sobre todo el manual de Carreño, fue libro de texto en las escuelas en Venezuela, en México, en España, y era un libro que se llevaba en la escuela. O sea, a ti te enseñaban en la escuela todos estos principios como parte de tu formación escolar. Entonces los maestros y las maestras pues se lo sabían porque eran parte de sus obligaciones a enseñarlo. ¿Quién se lo debería saber? Todo caballero y toda dama de sociedad. Obviamente las abuelitas y las tías eran expertas en el manual de Carreño porque eran de alguna manera la referencia de este asunto. Entonces eran con las que iban las señoritas o las esposas con la mamá, con la suegra, con la abuela a decirle: oye abuela, oiga suegra, pues fíjese que voy a hacer una recepción en mi casa y no sé cómo debo colocar a los invitados. No sé si está bien que sirva tal cosa o que sirva tal cosa. Entonces eran las referencias estas señoras que pues prácticamente entre que tejían y cosían y leían el manual de Carreño y lo tenían a un lado del buró como tenían la Biblia o el catecismo para estarle dando sus repasadas. Oye, y una reunión entre hombres, sí, entre puros cuates, sí puedes decir tus palabrotas y... Nunca. ¿Por qué no? Fíjate que lo que te establece, sí, lo que te establece es que tú tienes con todos estos principios que te enseña el manual de Carreño, lo que él busca es que seas primero una persona que tenga una buena relación con Dios, una buena relación con tu familia y una buena relación con la sociedad, para que tú seas un hombre exitoso y un hombre respetado. O sea, todo esto te lleva a ser exitoso y respetado. Entonces, cualquier indicio de vulgaridad te va alejando de estas condiciones. Me voy a cambiar de apellido ya. Sí. Sí, me urge. Sí, si el señor Carreño se hubiera dado cuenta en dónde está su apellido, pobre hombre. Gracias por el piropo. Pero se hubiera cambiado el nombre adelante, ¿no? Entonces, fíjate, no se te permitía, por supuesto, decir ninguna palabra en ningún ambiente. Ajá. Aún que estuvieras en una reunión entre puros hombres y de confianza, se ve mal también que levantes la voz, por ejemplo. Las discusiones inútiles, que te rías con poca propiedad, o sea, las carcajadas como nos estamos riendo nosotros, la ¿Se risa, fijaban también en esas cosas? Claro. Entonces, eso te llevaba a la vulgaridad, eso te convertía en una persona vulgar, una persona no educada o una persona no fina. Ajá. Entonces, reírte a carcajadas, levantar la voz, discutir que si las Chivas, que si el América, que si el árbitro la regó, si eran discusiones inútiles, o por ejemplo, también se prohibía, o te prohibía el manual, que tú discutieras con alguien simplemente porque tenía una idea diferente a la tuya. O sea, yo soy de la América, tú eres de Chivas, pues a ver, no te va a llevar a nada, respeta al señor porque le va a las Chivas. Ajá. Y ponte en paz, ¿no? O que este es del PRI y este es de MC, pues déjalos, o sea, no establezcas discusiones inútiles que no te van a llevar a nada, porque ni tú me vas a convencer a mí ni yo a ti. Entonces, discutir de manera inútil, mal. Elevar la voz, mal. Decir palabrotas, mal. Y reír de carcajadas, mal. Entonces, imagínate esta reunión. ¿Y un albur así muy bien elaborado? Cero referencia a cualquier tipo de insinuación sexual o a cualquier burla de tipo sexual, o por ejemplo algo que hacemos nosotros mucho que le llaman ahora elegantemente bullying. Estaba prohibido, por supuesto, que tú te burlaras de alguien por alguna incapacidad física o por alguna incapacidad formativa o social. Entonces te establecía, por ejemplo, que ni siquiera podías
tratar en esos términos a lo que el manual llama los domésticos. O sea, a tus empleados domésticos hay que tenerles consideración. Inclusive te dice, si la riegan, no los regañes delante de otros, regáñalos en privado. No te burles de sus incapacidades, porque al ser seres inferiores, pues tienen obviamente la tendencia a equivocarse y a meter la pata. Entonces tienes que tenerles consideración. Oye, actualmente, bueno, desde mediados del siglo pasado, el feminismo, sí, agarró su auge. ¿Está peleado con el manual de Carreño? Yo creo que hay muchas cosas que por supuesto ni de broma las feministas lo aceptarían. Hace unos días platicaba con una amiga y ella, que se declara antifeminista en este proceso que estamos viviendo, dice, bueno, pues es que yo creo que en el fondo muchas de las cosas que estamos combatiendo, en el fondo sí las queremos, ¿no? O sea, dice, a mí me sigue gustando que cuando un hombre me invita, pague la cuenta. A mí me sigue gustando que me manden flores, a mí me sigue gustando que me abran la puerta del coche y me la cierren. Le dice, bueno, claro, hay gente feminista que cree que el simple hecho de que te abran la puerta del coche te están viendo como alguien débil, que si yo pago la cuenta te estoy viendo como alguien incapaz de ganarse el sustento, ¿no? Entonces, ¿qué sí hay mucho? Por ejemplo, el tema que te decía que la mujer al final de cuentas queda relegada a un segundo plano, ¿no? O sea, si el hombre tiene restricciones como las que estamos hablando, la mujer tiene, ¿para qué te cuento? Pues ¿no? muchísimas más. Salir acompañada, el no poder, por ejemplo, tú no podías saludar a una mujer si la mujer no te daba previa autorización a saludarla con la mirada. O sea, tú te encuentras a alguien en la calle que conoces, pero si la mujer no te voltea a ver a la cara, entonces no te está dando el derecho, no te está dando la oportunidad de que la saludes. Entonces tú no puedes llegar con una mujer y saludarla así nomás si no te volteaba a ver primero. Esa era como el permiso para que entraras, para que pasaras a saludarla. Y por eso cuando ves estas películas antiguas que bajaban la mirada o que se volteaban para otro lado, era eso precisamente, era no te me acerques porque no te voy a saludar, no te doy permiso de que me saludes. Y de ahí viene el lenguaje del abanico, ¿no? ¿Te acuerdas de que lo ponías en tal posición y significaba tal cosa? Así es. Bueno, oye, pues qué aburrido. Las mujeres tenían mucho más restricciones, muchísimas más, ¿no? El orden siempre, por ejemplo, cuando estás en un grupo y vas a presentar a una persona, tú le tienes que presentar al hombre a la mujer, no al revés. O sea, no se vale que tú llegues, mira, te presento a mi novia fulana tal. No, te presento a Arturo Carreño, ella es fulana. O sea, él se presenta a la mujer. Arturo mujer. A secas ya. Así es. Pues sí, pues ya. Arturo Manual. Ándale. Entonces, sí, no, pues muchas de estas cosas están en contra del feminismo, porque a la mujer además se le toma como una ama de casa. O sea, a la mujer se le forma para ser una buena ama de casa. Por ejemplo, dice que está bien que las señoritas desde temprana edad empiecen a participar de la administración del hogar, ayudando a la mamá, por dos razones. Pero eso es para pura gente rica, porque la mayoría no sabía leer ni escribir. No, claro. Las mujeres no. No. Y aquí te dice, primero, es bueno que aprendas a administrar la casa por dos razones. Primera, para que le eligeren el trabajo a la mamá, y segunda, para que vayan aprendiendo, porque a futuro tendrán que administrar su propio hogar. Entonces, se les ve desde niñas, su función es convertirse en una ama de casa. Entonces, si eras del pueblo... No, pues ya valiste. Ahí estabas en un asunto todavía mucho más complicado, porque obviamente un inferior no podía saludar a un superior. O sea, digamos, tu chofer, impensable que se encontrara en la calle a tu vecino y lo saludara, ¿cómo está, don Venancio? ¿No? No, los inferiores no podían saludar a los superiores, que en este caso pues, eran los patrones, los ricos, ¿no? O sea, una sirvienta pues no podía saludar a la familia. O sea, tú no ves en las películas esas antiguas a una sirvienta saludando, don fulano, ¿cómo amaneció? No, impensable. Eran gente que tenía que estar callada
y hablar únicamente cuando se les preguntaba, o sea, eran prácticamente... Pues esas películas de los hermanos Soler entonces sí fue real, claro, todas esas cosas. Y ahí te va algo que... De Prudencia Grifel también es... Algo que es importante de esas películas que tú dices, tú ves a esta gente en su casa, en la sala de su casa, en el comedor, escuchando radio, todo el tiempo con el saco y la corbata. Y tú dices, eso es absurdo, pues están en su casa. Bueno, el manual de Carreño te establece que en tu casa, si no estás en tu habitación listo para dormirte, en tu casa debes vestir con toda propiedad. Incluye la corbata y el saco. Entonces cuando ves a los Soler... Aunque estés solo, aunque estés nada más con tu esposa, aunque estés con tus hijos, tienes que vestir con propiedad aún dentro de tu casa. La única salvedad es de la puerta de tu recámara para adentro y cuando te vas a dormir, y establece otra opción, cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo, se vale que tú recibas a una persona en tu cama, en tu lecho, pero también te establece condiciones. Tú tienes que estar limpio, la cama debe estar limpia y el cuarto debe estar debidamente ventilado. Ya. Estás bailando, el baño está aquí derecho. ¿Sale? Sí. Ya, qué bueno, sí, manda un corte porque. Roja es la luz de neón que anuncia el lugar, baile cumbalaba. ¿Qué más tienen para revelarnos? Así es la vida diaria en Depa de Solteros. En breve regresamos. Viene la leyenda y después viene la... pues te voy a contar cómo está y ya... Para que no estemos con el manual de Carreño, ya me sentí mal con este apellido, fíjate nomás, uno tan corriente, yo que me he esmerado. Fíjate cómo la vida cambia tanto, ¿verdad? Me paga la Comisión Federal a mí, fíjate. De don Manuel Antonio Carreño a Arturo Carreño, ¿no? Carroña, me voy a cambiar. Ahí ya. ¿Le ves futuro actualmente a este manual de Carreño o ya no? No, mira, Bueno, no al manual, sino a las buenas costumbres, como dice ahí. Fíjate que hay intentos modernos de establecer manuales, por ejemplo, hay intentos nuevos para esto convertirlo, digamos, en una especie de manual del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo la referencia que tiene que ver con la vida por ejemplo, de los negocios, con la vida, ahora, por ejemplo, nuestra vida en los restaurantes pues es cada vez más común, ¿no? Antes comer en un restaurante era una excepción, ahora es prácticamente para mucha gente es donde come todos los días por necesidad laboral, necesidad profesional. Entonces se establece de pronto como un problema de cómo comportarte en un restaurante, por ejemplo, ¿no? O sea, qué pedir, cómo pedir, si se puede comer algo con los dedos o no se puede comer, que si el vino, que si quién paga la cuenta, o sea, ese tipo de cosas se han empezado a hacer como un manual actual, pero sobre todo, digo, está muy enfocado al tema de los negocios, al tema de cómo no meter la pata con tu jefe, cómo no meter la pata si no sabes de vinos y tu invitado quiere un vino, cómo pedir un vino, si pagas tú la cuenta o la paga tu jefe, o sea, todo ese tipo de cosas han empezado a surgir algunos manuales con esa intención, pero están más encaminados, insisto, al tema de cómo no la riegues o cómo quedes bien en el mundo de los negocios, más que en el rollo de la porque fíjate, alta sociedad, ¿no? Ahorita te pueden demandar tus hijos. Ajá. ¿Vale? En cosas que antes pues era los papás lo máximo del mundo. Sí. Bueno, acuérdate el tema de los hijos, cómo ha cambiado. Tú dices, ahorita te pueden demandar o te pueden mandar un vecino porque oye que estás golpeando a tu hijo. En esas condiciones estás. Pero por ejemplo, hay referencias de estos manuales, no en el manual de Carreño, pero en otros sí. Se establece, por ejemplo, el tema de los castigos. Y en el tema de los castigos, en algunos manuales hacían la referencia a cómo castigar a un hijo, incluyendo los golpes. Y también recuerda que por esos años, por el siglo XIX,
es cuando se empieza a dar, a finales del 19, es cuando se empiezan a dar las prohibiciones para que no se les pegue a los hijos en la escuela. Sí, cierto. O sea, y aparte, con que la sangre, que la letra con sangre entra o algo así, ¿no? Entonces, llega un momento, o sea, lo que quiere decir es que estaba permitido que los maestros golpearan a los niños en las escuelas, como castigo. Entonces llegó un momento en que se vio que esto ya no era permitible, y entonces se retira. Y entonces queda en la condición de los padres el poderlos regañar a golpes. Y también te decían de qué manera lo hicieras, pues para que lo hicieras de manera permitida y prudente, hasta que, bueno, llegamos a este momento en que, pues ya, como tú y yo que somos rellevados, pues ya no puedes decir nada porque todo es bullying y ya casi cualquier cosa que dices crees que te van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pero obviamente cuando estás hablando de manuales como el de Carreño, pues se establece tajantemente, o sea, el niño le debe obediencia y respeto a sus mayores, se acabó. El niño, cuando se refiere a una persona adulta, tiene que hablarle de usted. Y antes de decir el nombre deben de poner el señor, el señora, el don o el doña. Nada de que, oye Arturo, ¿cómo estás? Oiga, don Arturo, ¿cómo está? ¿No? Ojalá, qué propiedad. Pero los niños siempre se tenían que referir de usted a los mayores y siempre deberían anteponer el señor, el señora, el don o el doña a una persona adulta. Yo increíble que me acuerdo, bueno, que te hablen de tú. En nuestro tiempo, ¿te acuerdas que un berrinche, nomás una mirada de mamá y de papá así, ay? Y obviamente eso en el manual de Carreño se establece pues que de todo eso el responsable es el papá y la mamá. O sea, ellos son los responsables de que un niño no haga un berrinche o que no dé un saludo apropiado o que haga algo indebido. Entonces, por eso el papá y la mamá eran tan estrictos en este tipo de formación. Fíjate que sí urge un manual de Carreño siglo XXI, porque la vez pasada que estuvimos en el restaurante, sí, lo que te dije, ve a la gente, que estaban todos con su teléfono. O sea, nadie se platicaba entre ellos, y etcétera. Ese es algo de lo que se empieza a poner en los manuales de este siglo. O sea, el asunto de cómo convives con la tecnología en reuniones de trabajo, en reuniones sociales, en todo este tipo de cosas. Porque esta es una de las partes que, por ejemplo, ya empieza a afectar que la convivencia, decíamos al principio de la plática que estábamos platicando, decía, es que todo esto se hizo para organizar la vida en sociedad y que no nos agarremos a trancados unos a otros. Tú te das cuenta cómo ahora este tipo de artefactos, los celulares, las tabletas, empiezan a generar conflictos sociales. Empiezan a generar peleas, empiezan a generar conflictos. Yo, de hecho, ayer estuve en una cena, pues yo tuve que ponerle un manotazo a la mesa y decirles, bueno, si venían a ver su celular, pues vámonos y le paramos aquí, ¿no? Eso precisamente, lo que tú dices, y con toda razón, son cosas que deberían venir en un nuevo manual de urbanidad de buenas costumbres del siglo XXI. Sí, o sea, este tipo de celular, ¿no? O por lo menos escribe bien. O esto, por ejemplo, que te pasa que lo ves mucho, sobre todo con jóvenes y adolescentes, que están platicando y están con sus audífonos oyendo música. Y entonces tú dices, es que no sé si me está oyendo o no me está oyendo. Pero además, el hecho de que estés oyendo música te habla evidentemente de que no te importa la plática con la otra persona, ¿no? El manual de Carreño dice, a ver, si tú estás platicando con alguien, primero tienes que estarlo viendo a la cara. Es un acto elemental de respeto de que estás realmente poniendo atención a la plática. Si no, le estás demostrando que no te interesa. Si estás volteando a otro lado y no estás viendo a la persona a la cara, le estás demostrando que no te importa. Entonces, tú ves ahora con los celulares, con las tabletas, con los audífonos, que dices, ¿cómo puede estar este muchacho con la novia o está con la familia con los audífonos? Es una generación de autistas. Sí. Exactamente. Me importa poco los demás, nomás pienso en mí. Todo es aburrido menos lo que yo quiero escuchar, y eso pues lo ha convertido en un problema. O ya estamos hablando como viejitos, sí. Gil. Ay, estos muchachos ya. En mis tiempos no había ese tipo de asuntos. En mis tiempos no, pues sí, abuelo, pues usted no tenía celular, no se haga, ¿no? Bueno, pero sí vamos a Las eso. señales de humo en mis tiempos eran diferentes, ¿no? Vamos mucho a eso, y bueno, el comportamiento en las grandes ciudades que se ha ido complicando, la urbanidad, digamos, en la calle, en el tráfico, ¿no? De que
ves que alguien se quiere pasar de carril y en lugar de decirle acelera usted, uno, le aceleras y qué trae. las ¿no? banquetas, que tienes que caminar, o sea, uno a la derecha y otro a la izquierda, Ahí tienes un por ejemplo, lo menos, ¿no? así. O de que ves que viene una persona mayor y, a ver, señor, acá hace un lado porque yo voy derecho y no me quito, ¿no? Ajá. O sea, hay muchas cosas que, insisto, sí vale la pena que las tengamos como norma porque nos ayuda a convivir mejor. Te platicaba, o sea, tú ves a una mujer que viene acompañada, pues obviamente no le vas a decir, oye, qué guapa estás, ¿va? A ver, tienes que guardar el respeto no nomás a ella, pues a ella y le guardas respeto a quien la acompaña, ¿no? Porque pues lo tomas como un acto de majadería, ¿no? O como se toma como un acto indebido que una mujer que va acompañada le ponga atención a otro hombre y no a quien la acompaña, ¿no? Es mi caso. Entonces, Esas son las cosas que tú dices, pues quieras o no, sí agradeces que haya un cierto tipo de comportamiento, pues para que la vida nos sea más fácil. mira, para que veas y reivindicarme con el Manual de Carreño, voy a ir por otra botella. Otra sí, porque, aunque no lo creas. Porque, como te dije, había que traer del que te gusta, pero yo llegué con las manos vacías. Sí, se nota, ya Así estoy que, acostumbrado. Es más, déjame ir a buscar. Vamos por la segunda. Sale, Gilberto, dame Sale. chance.